Mis queridos peregrinos, buenos días y feliz inicio de semana. Segunda semana de Cuaresma, vamos adelante y ya vamos casi en 15 días de peregrinación desde nuestras pláticas introductorias. Quiero mostrarles con mi super mapa tecnológico, el nuevo, dónde estamos. Es un lugar que no hemos visitado antes y me parece muy interesante y muy hermoso. A propósito, vamos dejando algo que visitar porque si no, se nos acabarían nuestras peregrinaciones virtuales. Les voy a mostrar en dónde estamos. A ver, Ana Pau, que vean aquí claramente. Miren, estamos, Jerusalén está aquí y estamos en este pueblito de Abu Ghosh. Abu Ghosh. Este pueblito cae, como pueden ver, en la ruta que llevaba del mar a Jerusalén, por lo tanto una ruta de peregrinos muy importante en la antigüedad y también importante en el periodo antiguo. Vamos a decir dos cosas sobre este lugar como introducción y luego pasamos a nuestra catequesis. En primer lugar, se han encontrado aquí restos desde el año 6000 a.C., es decir, desde el Neolítico. Por lo visto, esta era una zona habitada en la antigüedad remota. Luego aparece en la Biblia, hacia el año 1100 aproximadamente antes de Cristo, en el libro de Samuel, aparece porque recordarán así en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, 6, 7 aproximadamente, que los filisteos secuestran el arca de la alianza. Secuestran el arca de la alianza y se la llevan. Acuérdense las guerras de los filisteos, Sansón, todo eso, con Gaza. ¿Cómo se llevan el arca de la alianza? Tienen muchas desgracias, cosas inexplicables que les causan una grande preocupación, casi horror, y deciden, vamos a deshacernos del arca de la alianza porque esto no puede ser. Y se la devuelven a los israelitas. Se la devuelven a los israelitas que la traen precisamente o que llega precisamente a este lugar, a esta colina que está viendo ahora en este momento. Por ahí arriba está el lugar, no recuerdo su nombre, es Kiryat Sheamin, si no me equivoco. Ahí va a estar el arca de la alianza 20 años. 20 años. Después el rey David, hacia el año 1000, va a llevar el arca de la alianza y la va a introducir en Jerusalén y va a disponer, recordarán el profeta Natán, lo vimos hace unas semanas en la liturgia, va a disponer con el profeta Natán construir un templo que finalmente no lo va a hacer él, lo va a hacer su hijo Salomón. Entonces, primera cosa importantísima, el arca de la alianza estuvo aquí y aquí estuvo 20 años antes de ir a Jerusalén. Esto tiene mucho que ver con nuestra catequesis de hoy, porque vamos a hablar hoy en nuestra catequesis de quién celebra la liturgia y de cómo se celebra la liturgia. Y en ese cómo vamos a ver signos, símbolos, palabras, gestos. Y como vemos por la Sagrada Biblia, el arca de la alianza era un símbolo. El maná era un símbolo. El templo, un símbolo. Pero bueno, no acaba ahí nuestra historia. Segundo lugar, en tiempos de Jesús y un poquito después, este pueblo se desarrolla más. Baja de la colina un poco a esta zona y quiero que se hagan una idea que hay 3 colinas alrededor que hacen como un anfiteatro, como un pequeño anfiteatro. El arca de la alianza estuvo en la cima, hay restos de una iglesia bizantina ahí ahora en un convento de unas monjas. Baja un poco, digamos, al interior de este anfiteatro, precisamente porque debajo de esta iglesia de los Cruzados, ahora vamos a hablar de ella, debajo de esta iglesia había una fuente. Y hacia el siglo I después de Cristo,
los romanos mandan venir aquí, establecerse aquí la 10ª legión romana. Hacen un campamento romano y construyen una pequeña presa para que el agua de esa fuente, que luego vamos a ver, se represe y tenga agua la legión romana. Entonces, queridos peregrinos, tenemos restos. Este templo de los cruzados está construido físicamente, en parte, sobre la presa construida por la legión romana. Bien, pasan años y siglos y cuando vienen los cruzados siglo XII, hacen cálculos los cruzados para detectar, para individuar dónde está Emaús. ¿Por qué? Porque había una iglesia bizantina, y ya la visitamos en nuestras peregrinaciones pasadas, que se llama Nicópolis, que está más hacia el mar, casi el doble o el triple de distancia de donde estamos ahora, de Jerusalén. Los cruzados hacen cálculos y dicen, no puede ser, Emaús no puede estar tan lejos. Y analizando la geografía, la historia, lo que pueden y sobre todo la distancia, dicen seguramente Emaús fue aquí. Y construyen esta bellísima iglesia en el año 1143. 1143, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios construyen esta iglesia que sigue en pie tal cual como la construyeron. Y repito, está construida físicamente sobre la presa que construyó la 10ª legión romana en el siglo I, y debajo de la iglesia hay una cripta con la fuente original de la cual vivía este pueblo, esta población desde la antigüedad. Precioso el símbolo del agua, precioso el arca de la alianza, etc. Hemos querido venir aquí, entre otras cosas, por nuestro tema de hoy, que es quién celebra la liturgia y cómo se celebra la liturgia, porque esto es una comunidad monástica de benedictinos. Y como ustedes ya saben, los benedictinos, desde su fundación por San Benito, hermano de Santa Escolástica, que celebramos hace unos días, desde su fundación se dedican al ora et labora, es decir, ora y trabaja, ora y trabaja. Y ese ora para los benedictinos tiene mucho que ver con la divina liturgia. El centro de la vida monástica benedictina es la liturgia, la alabanza, la adoración a Dios. Parece que pierden el tiempo, pero no lo pierden, lo dedican a lo más importante que existe en este mundo. Vamos a entrar ahora a la iglesia y vamos a verla brevemente para comenzar nuestra catequesis. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia hasta mi tierra, una tierra santa, congregados en el nombre
de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Entramos a la Basílica de Emaús, Abu Ghosh. Ven, Ana Pau. Ponte por aquí. Quiero que vean ya, primera cosa, la resonancia, la acústica maravillosa de esta iglesia de Abu Ghosh. Iglesia de los Cruzados. Vean que son tres naves muy similares. En este momento gozan de una grandísima austeridad propia de los benedictinos y una austeridad también debida al paso del tiempo. Este lugar fue saqueado, asaltado muchas veces. Vamos a ver que tiene frescos maravillosos, pero lastimosamente muy dañados. Les borraron los rostros, suponemos que con martillazos o no sé qué, porque, como les dije antes, tienen 900 años. Fíjense qué hermoso. Quiero que observen desde aquí el tema de la luz. Esa ventana en el fondo que dejaba entrar poca luz para nuestros gustos modernos, pero en aquel entonces por ahí entraba la luz del amanecer, significa a Cristo. El amanecer es Cristo, por eso las iglesias antiguas miraban todas hacia el oriente, hacia el amanecer. Y luego vemos aquí elementos importantísimos de la liturgia benedictina. Miren, aquí está el lambón, donde tenemos la Biblia. A veces tenemos los libros de cantos, el canto gregoriano, por ejemplo, fantástico, maravilloso canto de la iglesia, de la liturgia de la iglesia. Vamos a acercarnos al altar. Quiero que recuerden que el altar es símbolo de Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Por eso la veneración, el lugar central del altar en la iglesia. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Acércate, Ana Pau. Quiero mostrarles a nuestros peregrinos dos elementos que probablemente no ven desde lejos. En esta pequeña cavidad tenemos reliquias. En todos los altares, en la medida de lo posible, se tienen reliquias de los santos o de los mártires, una conexión con la iglesia triunfante. Tenemos aquí, de un modo precioso, la sede
Nosotros en nuestra peregrinación, como estamos de peregrinos y vamos deambulando, no nos sentamos o nos sentamos en donde sea. Pero en una iglesia tiene que haber una sede, es decir, la cátedra, la sede donde se sienta el sacerdote o el obispo en nombre de Cristo a enseñar. Nos lo dice el Evangelio en muchas ocasiones. Se subió Jesús a la montaña y se sentó y se puso a enseñarles. Era propio de los maestros, de los rabinos, el sentarse, tenían autoridad, se sentaban y enseñaban. Por eso, todas las iglesias del mundo tienen un lugar, una cátedra, una silla especial, hermosa, más digna, más noble, donde se sienta el obispo o se sienta el sacerdote que representa a Cristo en la celebración. Y vamos a ver desde aquí, luego los vamos a ver un poco más en detalle. En las paredes tenemos unos frescos muy dañados, como les decía antes, tristemente muy dañados, muy lastimados por el tiempo y por la negligencia y también posiblemente por la barbarie, pero aquí podemos ver, por ejemplo, ese caballo con un santo, con una lanza, es San Jorge. San Jorge, que es muy venerado en el Medio Oriente, y vamos a ver aquí, en esta cúpula y ábside, tenemos un Cristo Pantocrátor. Un Cristo Pantocrátor, al parecer, con la Virgen María y con San Juan Bautista. San Juan Bautista. Y así, toda nuestra iglesia está constelada de imágenes sagradas. Imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, de los ángeles. Vamos a ver ahora en nuestra catequesis la importancia tan grande en la liturgia de los signos, los símbolos, las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se encarnó, quiso hacerse palpable, tangible, visible, audible. Y ese es el misterio de Dios. Vamos ahora a bajar a la cripta brevemente y vamos a tener luego nuestra catequesis. En esta zona de la iglesia no está el Santísimo Sacramento, por eso podemos movernos con una cierta libertad, pero con respeto. Vamos a bajar a la cripta, son unas escaleras bastante difíciles y húmedas, hay mucha humedad aquí por el tema del pozo. Vamos a bajar, aquí está la fuente. Miren qué belleza de basílica construida sobre los muros de la presa construida por la 10ª Legión Romana. Miren qué hermoso, una nave de sillería de 4 bóvedas. Y aquí, voy a ver si con mi teléfono puedo iluminar un poco. Vamos a ver, ahora gozamos de los telefonitos. Pueden ver ahí, está el agua, todavía hay agua, es la fuente original que parece ser que los cruzados desviaron ligeramente para poder construir mejor la basílica. Queridos amigos, vamos a terminar aquí nuestra explicación de la iglesia. Vamos a subir con tranquilidad y vamos a tener allí hoy nuestra catequesis. Repito, en un templo cruzado, probablemente en el lugar de Emaús, donde estuvo el Arca de la Alianza, y en una abadía benedictina de hombres y mujeres que se dedican al culto y a la alabanza de Dios a través de la divina liturgia. Un lugar inmejorable para poder tener esta catequesis. Vamos arriba.
Pues bien, queridos peregrinos, vamos a tener hoy nuestra catequesis y vamos a hablar de dos temas fundamentalmente. ¿Quién celebra la liturgia? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Quién celebra el misterio de Cristo? Y segundo, ¿cómo se celebra? Quiero aclararles que no estamos ahora todavía entrando en la particularidad de cada uno de los sacramentos, sino vamos a hablar en términos generales de la liturgia y en términos generales de los sacramentos. Luego hablaremos en concreto de quién es el ministro de cada uno de los sacramentos y cómo se celebra, cuáles son los ritos específicos. El primer punto que nos señala el catecismo, y aquí lo tengo, mi catecismo precioso, ya un poco desgastado. El primer punto es esto: celebrar la liturgia de la iglesia. ¿Quién celebra la liturgia de la iglesia? Y nos va a dar 3 párrafos, 2 párrafos. Primero, los celebrantes de la liturgia celestial, es decir, la liturgia de los cielos, y esto no es una cosa gratuita, no es una cosa gratuita. Ya dijimos hace 2 días o 3 en el Pater Noster que los grandes protagonistas de la liturgia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo en este fresco cómo arriba están los santos, en el centro está Cristo, es el centro del mundo, de la historia, de la salvación, y luego están los padres, los mártires, los santos. Ese cuadro, ese fresco, si no recuerdo mal, representa la dormición de la Virgen, y como ven está muy dañado, le borraron todos los rostros. Pues bien, los celebrantes de la liturgia celestial. Y aquí el catecismo nos cita 2 cosas. Primera, nos dice que la liturgia es acción del Cristo total. Christus totus, Christus totus. ¿Qué significa el Cristo total? Significa que los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia de los cielos, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Nosotros hablamos del banquete de la Eucaristía y es una anticipación del banquete de los cielos. Nosotros hablamos del triunfo de Cristo que ya estamos viviendo y que viviremos plenamente en los cielos. Y repito, cuando hablamos en el Pater Noster de los protagonistas de la liturgia, hablamos en primer lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el catecismo nos cita textos del Apocalipsis. Vamos a ver qué textos del Apocalipsis nos citas. Dice: el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Nos habla de la liturgia celeste. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie. Inmolado, degollado y de pie. ¿Por qué? Porque es Cristo muerto y resucitado. El único sumo sacerdote del santuario verdadero. Aquí es una cita de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que es toda una carta litúrgica. Es una acción litúrgica toda la carta a los Hebreos. El mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, Dios Padre, Dios Hijo, muerto y resucitado con sus llagas, y Dios Espíritu Santo. Ahí comienza la liturgia. Por eso nos estamos dirigiendo a Dios constantemente, al Padre, oh Padre, te ofrecemos, Padre, Padre de bondad.
por tu Hijo Jesucristo. Recapitulados en Cristo, Cristo que rehace, resetea, perdónenme la expresión muy impropia, resetea toda la historia de la humanidad y del universo entero, toda la creación, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, dice el Catecismo, las potencias celestes, toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los 144,000, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios, la Santísima Virgen Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. ¡Qué maravilla! Cada vez que se celebra la liturgia sacrosanta de la Iglesia, está en juego toda la corte celestial, empezando por la Santísima Trinidad. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. El Espíritu y la Iglesia, el cuerpo santo, el cuerpo místico santo de Cristo. Luego, el Catecismo, dejando la liturgia celeste, y acuérdense, por ejemplo, el grande juicio universal de Michelangelo en la Capilla Sixtina. Ahí está la iglesia celeste, Cristo en el centro, su madre, luego los santos, los vivientes, todo mundo, y abajo están también los condenados, en donde Miguel Ángel puso a un cardenal que le caía mal porque lo criticaba. Luego los celebrantes de la liturgia sacramental, es decir, la liturgia celeste, ahora vamos a la liturgia sacramental. En toda la comunidad, es toda la comunidad. Queridos hermanos, cuando ustedes vean a un sacerdote que celebra solito en un altar por ahí, en un santuario, en un lugar, o enfermo, yo he celebrado en la cama cuando he estado enfermo, operado, no me he podido mover. Está toda la iglesia, todos los santos, todos los fieles están ahí porque así es la liturgia, es Christus totus, todo Cristo completo. Entonces, la liturgia sacramental está celebrada por toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Quien celebra las acciones litúrgicas no son acciones privadas, son celebraciones de la iglesia. Me acuerdo de una ocasión que había un grupo de peregrinos y se acercó una familia. Oiga, ¿podemos participar en su misa? No, es nuestra misa, es de nuestro grupo. Lo siento, por ese grupo no sabe lo que es la liturgia. Toda acción litúrgica es de toda la iglesia y toda la iglesia está presente celebrando. Porque es un sacramento de unidad. Esto es, del pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenece a todo el cuerpo de la iglesia. Influyen en él y lo manifiestan, pero afecta a cada miembro de su cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y ministerios. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admiten una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar, dice el Concilio Vaticano II, que ésta debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual o casi privada. Esto lo dice el Vaticano II porque antes era muy común que los sacerdotes celebraban solitos en un altar. Vean las iglesias antiguas, las iglesias coloniales de México, tienen un montón de altares por todos lados porque los sacerdotes celebraban solos la Eucaristía. Ahora dice el Vaticano II, conviene que se celebre lo más público y participado posible, pero aunque un sacerdote celebrara solito, está toda la iglesia.
¿Quién es la asamblea que celebra un sacramento? La asamblea que celebra un sacramento es la comunidad de los bautizados. Es el bautismo el que nos da el ingreso. ¿Por qué? Porque nos da el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles. Recuerden que hay dos sacerdocios. Sacerdocio ministerial, que es el del sacerdote que preside la asamblea, y el sacerdocio común de los fieles, por el cual cada fiel puede acercarse a Dios y ofrecerle sacrificios. Entonces, toda la iglesia, todos los bautizados por el sacerdocio común de los fieles, se acercan a celebrar la liturgia y la celebran todos juntos. Pero todos los miembros no tienen la misma función, lo dice San Pablo. Hay diversos ministerios, hay diversos carismas, hay diversos dones, etcétera, etcétera. Y en la iglesia eso se vive de dos maneras, ya les dije, el sacerdocio ministerial, es decir, el sacerdote ordenado. Y el sacerdote ordenado, cuando preside la celebración, sobre todo en la Eucaristía, que es el tope de la liturgia en esta tierra, es un icono de Cristo. El hecho de que los sacerdotes vistamos ropas un poco raras, yo me imagino que la gente que no es cristiana o católica, cuando ve un sacerdote revestido de casulla dirá, ¿de qué fiesta viene? Es porque somos iconos de Cristo. Iconos de Cristo. Fíjense lo que yo, sacerdote, cuando salgo a celebrar la Eucaristía, revestido de las vestiduras sagradas, soy un icono de Cristo y represento y presido la comunidad en nombre de Cristo sacerdote. Pero luego siguen los fieles, y los fieles pueden y deben participar en la liturgia con diversos ministerios particulares, no ministerios ordenados, pero sí ministerio de servicio para el ejercicio de la comunidad y de la liturgia. Por ejemplo, los acólitos, quien recibe el ministerio del acolitado, el ministerio del lectorado, para leer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Los monitores, cuando en la iglesia hay gente que comenta, introduce los momentos de la liturgia. Y finalmente dice el catecismo, la schola cantorum, los que cantan. Vamos a hablar ahora del canto porque es maravilloso en la liturgia y creo que tenemos que redescubrirlo. Así, en la celebración de los sacramentos, dice el catecismo, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Aquí quiero comentar que a veces hay comunidades o lugares o tiempos, ha habido tiempos donde ha habido abusos. Por ejemplo, yo recuerdo una persona, creo que no estaba muy bien de su cabecita, que desde su lugar en la misa hacía las palabras de la consagración y hacía la mano así como si estuviera concelebrando. Era una persona buena y santa seguramente, pero hay cosas que debe hacer el sacerdote, cosas que deben hacer los fieles, cosas que deben hacer los ministros y cosas que debemos hacer todos. Vamos a pasar ahora al segundo tema, ¿cómo celebrar? ¿Cómo se celebra la liturgia? Aquí el catecismo introduce un tema muy importante que son signos y símbolos. Signos y símbolos. Miren, voy a tratar de resumir. Este tema está preciosamente descrito en el catecismo. Signos y símbolos. Hay cosas materiales, hay gestos, hay palabras, hay acciones
que por sí mismas significan algo, nos transmiten algo. Nos lo transmiten a la mente, o nos lo transmiten al corazón, o nos lo transmiten a la sensibilidad. Cuando yo veo una mancha roja en el piso, probablemente pienso en sangre. Aunque no razone muchas cosas, pienso en sangre. Digo, aquí pasó alguien se accidentó, alguien se cortó la cabeza. Cuando yo veo una flor hermosa, pienso en la belleza, pienso en la armonía. Cuando yo huelo un perfume, por ejemplo, el incienso de que hablábamos el viernes pasado en la ruta de los nabateos, yo huelo el incienso, para mí me habla de un lugar sagrado, de un lugar santo, de algo bello, de una sensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los signos y los símbolos? Hay signos y símbolos naturales. Dios así quiso que haya elementos de la naturaleza que nos significan mucho. Hay signos culturales, es decir, signos inventados por los hombres o utilizados por los hombres desde tiempos ancestrales. Y también la liturgia incorpora signos naturales y signos culturales. Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de los gestos. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? En cuanto criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres: lavar, ungir, partir el pan, compartir la copa, pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Y nos reporta aquí el catecismo una constatación de todas las religiones. Todas las religiones del mundo, de todos los tiempos, han tenido signos y símbolos para entrar en comunión, en relación con Dios. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que la vida monástica siempre busque lugares apartados, siempre busque lugares elevados. ¿No les llama la atención que en todas las religiones haya montes sagrados, alturas? Este es el significado de los signos y de los símbolos. Ahora bien, en la Biblia hay toda una serie de signos y símbolos que el cristianismo, por acción de Cristo, va a adoptar y a transmitirnos. Por ejemplo, el maná. El maná anticipa la Eucaristía. Cristo nos deja su cuerpo y su sangre en la Eucaristía y lo transmite en la iglesia. El pan de vida, la sangre de Cristo. Por ejemplo, la circuncisión, signo de la alianza con Abraham y con Dios y con Abraham y su pueblo. Las unciones, en la antigüedad la unción de los reyes, la unción de los profetas, la unción, una acción y un símbolo que significa que algo queda consagrado al Señor. Esos símbolos de la antigua alianza, o algunos de ellos los asume Jesús y nos los transmite la iglesia. Y se convierten en signos sacramentales, es decir, ya lo dijimos hace unos días, la definición de sacramento: signo eficaz que produce la gracia que significa. Signos sacramentales. Dice así el catecismo: desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos
del cosmos y de la vida social. El cosmos, la luz, el agua, la oscuridad, son símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cuando los tipos y las figuras de la antigua alianza significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria. En segundo lugar, cómo se celebra la liturgia, signos y símbolos, ya dijimos, y ahora habla palabras y acciones. Queridos hermanos, los signos, los gestos, los materiales, la materia de los sacramentos por sí mismos pueden significar algo, ya dijimos, o por su significado cultural o cósmico. Pero la liturgia de la Iglesia les añade palabras, es decir, gestos, palabras, expresiones tomadas normalmente de la palabra de Dios, y esas palabras son las que le dan el significado. Yo podría tomar un pedazo de pan, hacer un gesto, y nadie sabe si eso es el cuerpo de Cristo o no, pero cuando yo tomo un pan y digo, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, etcétera, las palabras le están dando el valor y el significado exacto al gesto y a la materia, a los símbolos, a los signos. Entonces la palabra de Dios tiene un valor inmenso en toda esta constitución que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha hecho de los sacramentos. La palabra de Dios y también nuestras palabras que responden a los gestos y siguen el ritmo de la liturgia. Quiero hablar ahora brevemente del canto. Y miren, estamos en una iglesia benedictina, el canto y la música. Miren, el canto y la música lo tenemos inscrito en la mente y en el corazón. Yo dudo que haya gente a la que no le gusta el canto ni la música. Le puede gustar más o menos un tipo de canto, pero el canto, la música, la armonía, la belleza. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido, el oído, que es el sentido más espiritual. El sentido del oído es el más espiritual, es el que menos requiere de materialidad. Ahora conocemos las ondas acústicas, pero antes no las conocíamos. Y el canto tiene un ritmo que obedece a la naturaleza, por eso es bello, porque articula la naturaleza y nos la mete en el alma. Por eso tenemos que tener cuidado, entre otras cosas, de la adicción a un cierto tipo de música. ¿Por qué? Porque nos crea una adicción sensible. Hay que ser cuidadoso. Así como nos hacemos glotones de la comida, nos podemos hacer glotones de la música. Bueno, en todos los tiempos, en todas las religiones y en el judaísmo y el cristianismo también se ha utilizado la música para alabar a Dios, para gozar, para expresar nuestra fe, para cantar, para decirle a Dios cuánto lo amamos, para recordar palabras de la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. San Pablo nos dirá maravillosamente: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Y San Agustín dice que el que canta ora 2 veces. Entonces, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Y la Iglesia nos ofrece 3 criterios. Primer criterio, dice, la belleza expresiva de la oración. La música tiene que expresar una oración, dirigirse a Dios, ser hermosa, ser sencilla, ser melodiosa, acompañar los sentimientos religiosos. Segundo, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos.
Es decir, no vamos a la iglesia a escuchar un concierto, vamos a orar. Y oramos y participamos en los momentos debidos. Y tercer criterio, el carácter solemne de la celebración. Es decir, la celebración litúrgica es una acción sagrada. Lo que desentona de la acción sagrada no puede considerarse, no debe ser una música apta para la liturgia. Dice aquí el Catecismo una expresión de San Agustín preciosa. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas, me hacían mucho bien. Vamos a terminar aquí en este momento, vamos a interrumpir nuestra catequesis, que ya estamos terminando porque parece ser que va a haber una acción litúrgica aquí en la iglesia. Vamos al jardín del convento y ahí terminamos nuestra catequesis. Queridos hermanos, tuvimos que salir de la iglesia porque iba a comenzar una acción litúrgica, pero es providencial. Me siento aquí en esta entrada de esta iglesia cruzada y quiero decirles que la puerta de la iglesia también tiene un significado simbólico, que es la entrada al cielo, la entrada a la presencia de Dios, a la santidad, a la sacralidad. Pero vamos a seguir con el tema del canto y terminamos. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo esto que no es lo mismo que celebre el pueblo brasileño a que celebre el pueblo coreano, japonés o alemán. La iglesia, precisamente por la economía de la encarnación, respeta mucho la idiosincrasia de cada pueblo, sus sentimientos religiosos, su cultura, su tradición, sus expresiones. Y eso en el canto se nota inmediatamente. Repito, no es lo mismo el ofertorio de un pueblo africano que bailan y danzan durante 20 minutos que el ofertorio del pueblo alemán o francés o español o italiano. Eso la iglesia lo integra con sencillez, es la inculturación. Lo importante es el misterio que se celebra, el cómo se celebra. La iglesia deja que cada pueblo tenga sus propias tradiciones y sus propias expresiones culturales. Finalmente, las imágenes sagradas. Ya vimos muchas imágenes sagradas aquí dentro, desde una pietà gótica, medieval, frescos, el Cristo del altar, precioso, sencillo, un tabernáculo. Y podríamos seguir y repasar el periodo gótico, románico, barroco, moderno, ultramoderno, etcétera, etcétera. Las imágenes sagradas son parte importante de la liturgia. Y la esencia de esto es la siguiente. Primero, Cristo, el Hijo eterno de Dios, se encarnó para hacerse asequible a nosotros por medio de los sentidos. Cristo quería que lo tocaran, Cristo comió y bebió, Cristo fue crucificado, Cristo tocó al enfermo, Cristo escupió y hizo con su saliva lodo, Cristo quería que lo tocáramos, que fuera una presencia sensible.
Hay que respetar ese designio de Dios. Entonces, dice así el catecismo: la imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. Toda imagen sagrada. La de los santos también, claro, porque son santos por Cristo, por la gracia de Cristo, por el amor de Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. Dice así el catecismo: la iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Es hermoso saber que en la vida de muchos santos alguna imagen religiosa ha sido determinante en su experiencia religiosa. Por ejemplo, Santa Teresa. Santa Teresa cargaba con un San José y llevaba el San José para todas partes y decía que era su abogado y que lo quería mucho y que le llevaba a Cristo. Santa Teresa también, en su experiencia espiritual, había un Cristo llagado. No sé, me parece que era un Cristo atado a la columna, flagelado. En la imagen religiosa, por la encarnación de Cristo, yo veo los misterios de Dios, el amor, la santidad. Y en este sentido, no hemos comentado mucho nuestro logo. El logo de nuestra peregrinación de la gracia es la imagen del costado de Cristo traspasado. ¿Por qué? Porque San Juan dice que un soldado traspasó el costado de Cristo, al instante salió sangre y agua. Y esa sangre y agua en la patrística de la Iglesia ha sido interpretada como la fuente de los sacramentos. Cristo que derrama su sangre totalmente hasta que sale agua para la salvación de las almas. ¿Qué pasa con las imágenes de los santos que ahora a nuestros hermanos protestantes les incomodan tanto? Ellos dicen que adoramos a los santos. No adoramos a los santos, para nada, ni a la Virgen tampoco. No adoramos, veneramos a los santos. Y si tenemos santos y si veneramos sus imágenes, es porque en ellos reconocemos el triunfo de Cristo, la gracia de Cristo, la gloria de Dios. Entonces, ese es el sentido. Y ya hubo en la antigüedad cristiana una guerra contra las imágenes, la herejía iconoclasta. Iconoclasta significa que quemaban todas las imágenes. Me imagino los destrozos que habrá habido y la multitud de santos y santas en cuyas imágenes fueron quemadas y destruidas. Contra eso reaccionó el Concilio de Nicea y dice lo siguiente el Concilio de Nicea: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos, es una definición dogmática de la Iglesia en concilio, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Entonces, queridos hermanos, las imágenes de los santos, de la Virgen, de la cruz, son nuestros símbolos amabilísimos, adorados, porque expresan todos la obra de Dios que realiza entre los hombres.
terminamos. La belleza y el color de las imágenes estimula mi oración. Estamos citando a San Juan Damasceno. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Voy a terminar comentándoles dos experiencias, si me permiten, de signos sagrados y de cantos. Yo tengo, no recuerdo dónde fue, pero tengo la memoria de mi padre, mi papá, en una adoración, posiblemente fue en la iglesia del Perpetuo Socorro de Puebla, porque íbamos con frecuencia y había adoración. Tengo el recuerdo de mi padre cantando este canto que les voy a cantar dentro. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Y recuerdo la impresión que me causó de niño viendo a mi papá, varón, en aquel entonces me pareció ya de una cierta edad, ahora me parecería jovencísimo porque será más joven que yo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Qué emoción espiritual, qué emoción religiosa tan profunda ver a mi papá de rodillas cantando esa canción. Y me pasó en otra ocasión cuando andaba yo con la mosca de la vocación, que entré en un convento de monjas, las Madres de la Cruz, fundadas por la beata Conchita Cabrera. Entré allí buscando a un sacerdote. El sacerdote, yo no lo sabía, estaba celebrando misa y entré cuando cantaban las monjas este canto. Un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. No podré olvidar jamás la emoción de ese canto tan bello cantado por las monjas durante la misa y se me quedó ahí grabado en el alma. Un solo Señor, una sola fe. Un solo Dios y Padre. Qué hermosa, queridos hermanos, qué bella es nuestra liturgia. Los signos, los tiempos, los colores, los cantos, los gestos, la materia de nuestros sacramentos que nos contagia y nos da la vida de Dios. Terminamos aquí nuestra catequesis y como ven, estas monjas, cuyo hábito es un grande signo religioso, espiritual, van a cantar la alabanza de Dios y nosotros vamos a respetar su silencio y su tiempo. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre